Hay un tipo específico de silencio que solo se puede comprar con 10 años de semanas laborales de 80 horas. No es solo la ausencia de ruido. Es la ausencia de obligaciones. Es el sonido de la lluvia golpeando el vidrio de triple panel que pagaste, en una casa que tú mismo diseñaste, en un terreno cuya escritura lleva tu nombre y solo tu nombre. Me llamo Rowan. Tengo 36 años. Trabajo como consultor arquitectónico remoto para proyectos comerciales de alto nivel. Y hasta el martes pasado, estaba viviendo en el paraíso. Mi casa no es una mansión. Es una estructura moderna de 2 pisos, tipo AFRAM, asentada en 3 acres de terreno boscoso con vista al lago superior. Es áspera, aislada y fría durante 6 meses al año, exactamente como me gusta. Pasé 4 años construyendo este lugar. Coloqué la terraza tabla por tabla. Lijé las vigas expuestas de la sala hasta que mis huellas dactilares prácticamente desaparecieron. Cada clavo, cada accesorio, cada centímetro cuadrado de esta casa representa un límite que establecí entre el mundo y yo. Más específicamente, representa un límite entre mi familia y yo. Quiero a mis padres, Hunt y Joyce, de una manera abstracta, como se quiere a un huracán que por fin se ha alejado mar adentro. Aprecia su fuerza, pero definitivamente no quieres que se quede estacionado sobre tu techo. Durante los últimos 2 años he mantenido lo que los terapeutas llaman contacto mínimo. Envío tarjetas de regalo generosas en los cumpleaños. Llamo en Navidad y en Acción de Gracias. Respondo mensajes dentro de 24 horas, casi siempre con respuestas cortas y educadas que no revelan absolutamente nada sobre mis finanzas ni sobre mi vida personal. Fue un martes lluvioso por la noche cuando todo se vino abajo. Estaba en mi oficina en casa, ubicada en el altillo que da a la sala principal. La lluvia azotaba las ventanas de piso a techo, convirtiendo el lago exterior en una mancha gris y borrosa. Tenía puestos mis audífonos con cancelación de ruido, completamente concentrado, finalizando un render para un cliente en Chicago. Mi teléfono estaba boca abajo sobre el escritorio, en modo no molestar. No escuché ningún vehículo acercarse. El camino de entrada a mi casa es un 1/4 de milla de grava que serpentea entre densos pinos. Está diseñado para ser privado. A menos que seas el repartidor de Amazon o el del gas, no tienes ninguna razón para estar en ese camino. Lo que me alertó no fue un sonido, sino un destello de luz. Un par de luces altas barreron el techo abovedado de mi sala, atravesando la iluminación tenue como reflectores en una fuga de prisión. Fruncí el ceño y me quité los audífonos. Mi primer pensamiento fue que algún repartidor se había perdido. Eran las 7:15 de la noche, estaba completamente oscuro afuera y había tormenta. Me levanté y caminé hasta la barandilla del altillo, mirando hacia abajo a través de las enormes ventanas frontales. El estómago se me cayó. No era una camioneta de reparto. En mi entrada, bloqueando la salida, había un camión de mudanza Subaul de 26 pies. Era enorme, estaba encendido, rugiendo, con el escape expulsando humo blanco en la lluvia fría. Detrás de él había un sedán beige. Lo reconocí al instante. Un Buick Le Sabre. El coche de mi padre. Me quedé inmóvil junto a la barandilla durante unos 10 segundos completos, con el cerebro negándose a procesar la información que tenía frente a los ojos. ¿Por qué están aquí? Yo no los había invitado. Ni siquiera había hablado con ellos en 3 semanas. Tomé el teléfono del escritorio y toqué la pantalla. El icono de no molestar seguía activado, pero debajo había una lista aterradora de notificaciones, 15 llamadas perdidas, todas de mamá y papá. 12 mensajes de texto. Abrí el primer mensaje de mi madre, enviado hacía 2 horas. Ya casi llegamos. El tráfico está horrible. El segundo decía, espero que tengas la entrada despejada. El tercero, contesta el teléfono, Rowan. Una sensación helada, más fría que el viento del lago, me recorrió el cuerpo. Esto no era una visita casual. Nadie renta un camión de 26 pies para una visita casual. Rentas un camión de ese tamaño cuando estás mudando toda tu vida del punto A al punto B. Y el punto B, al parecer, era mi entrada. Observé desde la ventana cómo se abría la puerta del lado del conductor del sedán. Mi padre, Hunt, bajó del auto.
Tiene 65 años. Es un hombre grande que ha pasado toda su vida creyendo que ser la persona más ruidosa en la habitación equivale a tener la razón. Se subió el cuello del abrigo para protegerse de la lluvia y señaló la casa con un gesto agresivo. Mi madre, Joyce, salió del lado del pasajero. Se veía alterada, apretando su bolso contra el pecho. No parecían invitados. Parecían una fuerza de invasión. Sentí un dolor fantasma en el pecho, un vestigio de la ansiedad con la que vivía todos los días antes de mudarme aquí. Respiré hondo, intentando estabilizar las manos. Esta es mi casa, me dije. Mi escritura, mis reglas. Pero mientras bajaba por la escalera flotante hacia la planta principal, supe una cosa con absoluta certeza: el santuario había sido vulnerado. El huracán había dado la vuelta y estaba tocando tierra. No abrí la puerta principal de inmediato. Encendí los reflectores exteriores, bañando la entrada con una luz blanca y dura de LED. Vi a mi padre maldecir y cubrirse los ojos, mirando hacia la casa. Me vio a través de la puerta de cristal y me hizo una seña impaciente, como diciendo ándale, apúrate. Ese gesto, ese movimiento despectivo y autoritario de la muñeca, me transportó al instante a cuando tenía 16 años y me ordenaban cortar el pasto mientras mi hermana veía la televisión. Destrabé el cerrojo y salí al porche techado. No los invité a pasar. Me quedé de pie en la entrada, bloqueando el umbral con mi cuerpo. El aire frío y húmedo me golpeó, con olor a agujas de pino y a gases de escape. Papá. Mamá, dije, con la voz lo suficientemente fuerte como para imponerse sobre el motor del camión encendido. ¿Qué está pasando? Hank subió los escalones a paso firme, saltándose cualquier saludo. Se veía agotado, con los ojos enrojecidos, pero aún cargaba ese aire familiar de autoridad no ganada. Rowan, gracias a Dios, dijo, limpiándose la lluvia de la frente. El GPS de esta cosa es una porquería. Nos pasamos la vuelta 2 veces. Ándale, agarra un abrigo. Tenemos que empezar a descargar la parte de atrás del camión antes de que se ponga peor la lluvia. No quiero que los colchones se empapen. Intentó pasar junto a mí, estirando la mano hacia la manija de la puerta. Yo no me moví. Mantuve la mano firmemente apoyada en el marco, prácticamente bloqueando a mi propio padre con el brazo. Espera, dije, manteniendo la voz tranquila. ¿Descargar? ¿Qué colchones? Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Hank se detuvo y me miró como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Nos vamos a mudar aquí, Rowan. Obviamente. Ahora muévete. Hace un frío de la fregada. Mudarse aquí, repetí, con las palabras sabiendo a cobre en la boca. ¿Qué quieres decir con mudarse aquí? Mi madre, Joyce, subió los escalones en ese momento. Estaba temblando, con el rostro pálido y demacrado. De inmediato fue directo al chantaje emocional. Ay, Rowan, no seas difícil, sollozó, con la voz temblorosa. Ha sido el peor día de nuestras vidas. Estamos agotados. ¿Podemos entrar tantito y tomar un té? Me siento fatal. Mamá, siento que estés cansada, pero no pueden simplemente aparecer con un camión de mudanzas, dije, sin moverme un centímetro. Ustedes tienen una casa. ¿Por qué están aquí con un camión de mudanzas? Hank soltó un suspiro pesado e impaciente. No tenemos casa, Rowan. La vendimos. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. ¿Qué? ¿Vendieron la casa? ¿La casa de Ohio? ¿Cuándo? Hoy en la tarde, dijo Hank, como si estuviera hablando de vender una podadora vieja. Cerramos a las 2. Entregamos las llaves. Trato hecho. ¿Por qué?, pregunté, alzando la voz. ¿Por qué harían eso? Para salvar a Bella, obviamente, gritó mamá, y las lágrimas comenzaron a correr libremente. Tu hermana estaba en problemas, Rowan. Problemas de verdad. Tenía deudas. El banco iba a quitarle su departamento. Amenazaban con embargarle el sueldo. No podíamos permitir que eso pasara. Es tu hermana. Los miré fijamente. Mi hermana Bella, de 30 años, la hija dorada,
la princesa a la que nunca le habían dicho que no en toda su vida. Entonces, a ver si entendí bien, dije despacio, asegurándome de comprender la locura. Bella tenía deudas. ¿Y ustedes vendieron su casa ya pagada, la casa donde vivieron durante 30 años, para cubrirlas? Teníamos que hacerlo, sollozó mamá. Todo el dinero que nos quedaba lo usamos para limpiar su nombre. Estamos en la ruina, Rowan. No nos queda nada. Le dimos el resto a Bella para que pudiera levantarse otra vez. ¿Y dónde pensaban vivir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hank infló el pecho. Pues por eso estamos aquí. Tienes esta casa enorme. 4 recámaras, 3 acres. Vives aquí completamente solo. Es ridículo. Un desperdicio de espacio. Pensamos mudarnos a la suite de la planta baja. Es lo mejor para todos. Podemos ayudarte a cuidar la propiedad y pasar nuestra jubilación con la familia. Lo dijo con tanta seguridad, con una certeza absoluta de que yo simplemente iba a ceder y aceptarlo. Habían incendiado su propio bote salvavidas para salvar a mi hermana. Y ahora estaban intentando subirse al mío, sin siquiera preguntarse si podía soportar su peso. ¿Se les ocurrió?, pregunté, apretando el marco de la puerta con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Se les ocurrió que simplemente se iban a mudar aquí? ¿Ni siquiera pensaron en llamarme para preguntarme? Somos tus padres, Rowan, espetó Hank, con el rostro tornándose de un tono morado de enojo. No necesitamos pedir permiso para quedarnos con nuestro hijo cuando estamos en una crisis. La familia ayuda a la familia. Ahora quítate. Necesito usar el baño. Avanzó de nuevo. De verdad puso las manos en mi pecho para empujarme a un lado. Fue un error. Algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura violenta, sino estructural. El puente que había mantenido entre nosotros durante años simplemente se vino abajo. Empujé de vuelta con fuerza. Hank trastabilló hacia atrás, a punto de resbalar en los escalones mojados del porche. Se agarró del barandal para no caerse, mirándome con sorpresa. No dije. Mi voz no era fuerte, pero era dura como el granito. No van a meter ni una sola caja en esta casa. Para entender por qué empujé a mi propio padre en un porche bajo la lluvia, hay que entender a Bella. O más bien, hay que entender las matemáticas de nuestra familia. En la ecuación de mis padres, Bella era la variable que siempre había que resolver, y yo era la constante de la que se esperaba que pusiera los números. Cuando tenía 18 años, había ahorrado $15,000 embolsando el súper y cortando jardines desde los 12. Quería estudiar arquitectura. 2 semanas antes de que se venciera la colegiatura, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina. Me dijeron que Bella, que en ese entonces tenía 22 años, se había metido en problemas con una estafa de tarjetas de crédito que no entendía. Enfrentaba acciones legales. Necesitaban un abogado. Necesitaban pagar una restitución. No me pidieron el dinero. Me dijeron que ya habían accedido a mi cuenta conjunta, que seguía ligada a la suya porque yo era menor cuando la abrí, y que habían transferido los fondos. Puedes tomarte un año sabático, había dicho mi madre, acariciándome la mano mientras yo me quedaba ahí, en silencio entumecido. Eres inteligente, Rowan. Ya lo resolverás. Bella no es tan fuerte como tú. Ella nos necesita. Me tomé 3 años sabáticos. Trabajé en la construcción. Me abrí paso a uñas y dientes por la universidad a base de préstamos y agotamiento. Cuando tenía 25 años, me compré mi primer coche decente, un Toyota Camry. Nada lujoso, pero era mío. 3 meses después, Bella chocó su convertible manejando bajo los efectos del alcohol. Ella no salió herida, pero su coche quedó pérdida total y le suspendieron la licencia. Mi papá exigió que le prestara mi coche para que pudiera ir a entrevistas de trabajo. No puede salir adelante si no puede manejar, Rowan argumentó. Cedí. 2 semanas después, me devolvió el Camry con un rayón enorme a lo largo de todo el lado del pasajero y el interior oliendo a mota y vómito. Nunca pagó las reparaciones. Mis padres me dijeron que dejara de ser tan materialista. Ese era el patrón. Bella caía. Yo era el colchón.
Bella provocaba incendios. Yo era el extinguidor. Así que, de pie en ese porche, mirando a mis padres que acababan de dinamitar su propia jubilación para volver a rescatarla, sentí una rabia tan pura que se parecía a la claridad. ¿Dónde está ella?, pregunté, mirando por encima de ellos hacia el Buick. El asiento trasero estaba lleno de almohadas y ropa suelta, pero no había ninguna persona ahí. ¿Dónde está quién?, preguntó mamá, secándose las lágrimas. Bella, dije. Si vendieron su casa para salvarla y ahora están sin hogar, ¿dónde está ella? ¿Está en el camión? Mi madre dudó. Bajó la mirada hacia sus zapatos. Bueno, empezó, bajando la voz. Ella está pasando por un momento difícil, Rowan. El estrés de las deudas, las llamadas de los acreedores. Fue muy traumático para ella. Necesitaba un reinicio. Unos días para centrarse. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. ¿Un reinicio? ¿Dónde está, mamá? Está en el Grandview Resort, intervino papá con brusquedad, saliendo en su defensa. Allá en la ciudad. Solo por una semana. Necesita descomprimirse antes de venir para acá a reunirse con nosotros. Está frágil ahora. El Grandview Resort. Lo conocía. Era un hotel spa de 4 estrellas, a unas 2 horas al sur. Las habitaciones empezaban en $400 la noche. Las cuentas me cayeron encima al instante. A ver si entendí bien, dije, señalando a mi padre con el dedo. Vendieron su casa. En este momento están sin hogar. Están parados bajo la lluvia en mi porche exigiendo vivir en mi sótano. Y Bella está en un spa de $400 la noche. ¿Sufriendo? Está sufriendo, gimió mamá. No entiendes la salud mental, Rowan. Siempre has sido tan frío. ¿Y quién pagó el spa?, pregunté. Silencio. El único sonido era el traqueteo diésel del Uaul. Le dimos un poco de la plusvalía, murmuró papá, apartando la mirada. Para que tuviera un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, repetí. Tiene 30 años, papá. No es una adolescente. Es un agujero negro financiero. No hables así de tu hermana, gritó papá, avanzando otra vez. Precisamente por eso necesitamos estar aquí. Para enseñarte valores familiares. Ahora abre esta maldita puerta. Ya se acabó la discusión. Somos tus padres. Sacrificamos todo por ustedes, y no voy a ser interrogado en tu porche. Volvió a estirar la mano hacia la manija. Yo retrocedí al interior de la casa y sujeté la pesada puerta de roble. Sacrificaron todo por un solo hijo, dije. Y no fui yo. Rowan, gritó mamá, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Rowan, no te atrevas. Váyanse al hotel con Bella, dije. Seguro tiene un sofá cama para ustedes. No tenemos a dónde ir, rugió papá. El camión hay que devolverlo en 2 días. No tenemos dinero para un hotel. Mala planeación de su parte, respondí, canalizando cada gramo de frialdad de la que siempre me habían acosado. No constituye una emergencia para mí. Cerré la puerta de golpe. Eché el cerrojo, luego el segundo seguro. Después aseguré la barra de seguridad que había instalado en la parte inferior de la puerta. A través del vidrio grueso y la madera, escuché a mi padre gritar mi nombre y un golpe fuerte cuando pateó la puerta. Me alejé, con el corazón golpeándome el pecho como un pájaro atrapado. Vi cómo la manija de la puerta se sacudía con violencia. Estaban fuera, pero no se habían ido. Apagué la luz del porche, sumiéndolos en la oscuridad. El sonido de un hombre adulto pateando una puerta sólida de roble es inconfundible. Es un golpe pesado y sordo que vibra a través de las duelas del piso. Mi padre pateó la puerta 3 veces. Luego empezaron los gritos. «Abre esta puerta, Rowan. Lo digo en serio. Ábrela ahora mismo o la voy a tirar». Yo estaba de pie en el pasillo, a poco más de 1,5 metros de la puerta, viendo cómo la manija se sacudía con furia. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Esto era todo, la opción nuclear.
Había hecho la única cosa que nunca se supone que debes hacer en una familia como la mía, decir que no y decirlo en serio. Sabía que no podía quedarme ahí parado. Si abría la puerta ahora, aunque fuera solo para discutir, se iban a meter a la fuerza. Y conocía la ley, o al menos lo suficiente como para aterrarme. En muchos estados, si alguien se queda en tu casa cierto tiempo, recibe correo ahí o simplemente mete sus pertenencias con tu permiso, puede establecer derechos de inquilino. Una vez que son inquilinos, no puede sacarlos sin un aviso de desalojo de 30 días y una orden judicial. Si les permitía cruzar ese umbral con sus cajas, estaría viviendo con ellos durante meses, quizá años. Pero Owen, la voz de mamá atravesó el vidrio, apagada pero histérica. Hace un frío horrible aquí afuera. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Somos tus padres. Caminé hasta el iPad montado en la pared que controlaba el sistema de casa inteligente. Toqué el icono de la cámara del porche. La pantalla cobró vida. La visión nocturna los mostraba con claridad, en blanco y negro. Papá caminaba de un lado a otro del porche, el rostro retorcido de furia. Mamá estaba sentada en una de las sillas Adirondack que yo había pintado a mano el verano pasado, sollozando con la cara enterrada en las manos. Detrás de ellos, la lluvia caía a cántaros, iluminada por los reflectores del camión UAUL que seguía encendido en la entrada. Presioné el botón de hablar en la interfaz. Mi voz salió por el altavoz del porche, metálica y distante. Papá, deja de patear la puerta. Papá se giró bruscamente, buscando la cámara. Vio el pequeño lente negro junto al timbre. Caminó directo hacia él hasta que su cara llenó la pantalla, deformada como en un espejo de feria. Cobarde, escupió. Escondiéndote detrás de una cámara. Sal y enfréntame como un hombre. Te estoy enfrentando, respondí por el intercomunicador. Te estoy diciendo que se vayan. No pueden quedarse aquí. Den la vuelta con el camión y váyanse a un motel. No tenemos dinero para un motel, rugió papá. Ya te dije que nos gastamos todo pagando a los abogados y al banco por tu hermana. Nos quedan, con suerte, unos $200 hasta que llegue mi pensión el próximo mes. Nos vamos a quedar aquí. Ese no es mi problema. Lo digo en serio, dije, con la voz temblándome un poco. Vendieron su casa hoy. Tenían cientos de miles de dólares en plusvalía. Si se lo dieron todo a Bella, entonces vayan a quedarse con Bella. Ella está en un hotel. Tiene una cama. Duerman en el piso si hace falta. Aquí no van a dormir, rematé. Yo te crié, gritó papá, golpeando con la mano el revestimiento de la casa. Te di de comer. Te vestí. Esta casa es básicamente mía porque yo hice de ti lo que eres. Nos debes esto. No les debo mi casa, respondí en voz baja. Váyanse. Por favor, váyanse antes de que esto se ponga peor. Solté el botón del intercomunicador. Ya no podía escuchar más. Papá no se fue. En lugar de eso, se dio la vuelta y bajó los escalones bajo la lluvia. Observé en la pantalla cómo marchaba hasta la parte trasera del Buick y abría la cajuela. Empezó a sacar maletas. Luego fue a la parte de atrás del UAUL y levantó la cortina. Arrastró una caja de cartón pesada marcada cocina. La cargó por la entrada y la soltó justo en medio de mi césped perfectamente cuidado. Después regresó por otra. Estaba descargando el camión ahí mismo, en la entrada. Se me revolvió el estómago. Era una jugada de poder. Apostaba a que yo no permitiría que mis cosas o las suyas se arruinaran con la lluvia. Apostaba a que su terquedad era más fuerte que mis límites. No se va a ir, susurré a la habitación vacía. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que derramé la mitad sobre la encimera. Miré la hora, 8:30 de la noche. Se estaban preparando para un asedio. A las 9:30 de la noche, la lluvia había bajado a una llovizna, pero la temperatura había caído a unos 7 grados. Mis padres estaban sentados dentro del Buick con el motor encendido y la calefacción prendida. Ya habían descargado unas 10 cajas en mi jardín.
El cartón estaba empapado y colapsándose, derramando lo que parecían viejos recipientes de plástico y álbumes de fotos sobre el pasto mojado. Yo estaba sentado en la oscuridad de mi sala, con la única luz proveniente de la pantalla del iPad en la pared y de mi teléfono en la mano. El teléfono vibraba cada 30 segundos. En las dinámicas familiares narcisistas existe un término para las personas que el abusador recluta para hostigar a la víctima, monos voladores, llamados así por los esbirros de la bruja en El Mago de Oz. Mis monos voladores estaban atacando en enjambres. Primero fue la tía Clara. Es la hermana de mi mamá y el centro de chismes de la familia. Clara escribió: Rowan, acabo de ver la publicación de tu madre en Facebook. Estoy temblando de coraje. ¿Cómo pudiste? Son personas mayores. Están durmiendo en un coche. Eres un monstruo. Abrí Facebook en contra de mi mejor juicio. Ahí estaba. Mi madre había publicado una foto suya llorando en el asiento delantero del Buick, iluminada por las luces del tablero. El texto decía: destrozados. Nuestro propio hijo nos dejó afuera con frío después de que sacrificamos nuestro hogar para salvar a la familia. Sin casa y congelándonos. Por favor, recen por nosotros. Solo queríamos ver a nuestro perro nieto. Ni siquiera mencionó a Bella. No mencionó el spa. Solo sacrificios para salvar a la familia. Los comentarios empezaron a llegar en avalancha. Dios mío, Joyce, eso es terrible. ¿Dónde vive? Voy a ir a tumbarle la puerta. Chamaco ingrato. Desérdenlo. Luego llegó un mensaje de mi primo Mike. Bro, ¿qué chingados? Déjalos entrar. ¿Hablas en serio ahorita? El tío Hank tiene presión alta. Empecé a escribirle una respuesta. Vendieron su casa para pagar las deudas de juego de Bella y exigieron mudarse conmigo sin avisar. Me quedé con el dedo suspendido sobre el botón de enviar. Luego borré el mensaje. Explicar no iba a servir de nada. Ya habían tomado partido. La historia ya estaba escrita. Yo era el villano. Levanté la vista hacia el monitor de seguridad. Papá había salido otra vez del coche. Estaba caminando alrededor del perímetro de la casa con una linterna. Revisaba las ventanas. El pulso se me disparó. Ya no solo estaba esperando. Estaba buscando una forma de entrar. Lo vi intentar levantar la ventana del comedor. Cerrada. Se movió a la ventana del sótano. Alumbró hacia el hueco de salida con la linterna. Agarré mi teléfono y marqué al número fijo de mi vecino, el señor Henderson. Vive como a medio kilómetro por el camino. Es marine y muy reservado. Bueno, respondió su voz áspera. Señor Henderson, soy Rowan, el de la casa del lago. ¿Todo bien, hijo?, preguntó. Vi hace rato que un camión grande se metió a tu entrada. Sí, es un problema familiar, dije, sintiéndome humillado. Mis padres se niegan a irse. Si oye gritos o vidrios rompiéndose, no se alarme. Son ellos. Pero si le vuelvo a llamar, puede que necesite un testigo. ¿Quieres que baje con mi perro?, preguntó. Buster necesita salir a caminar. No, todavía no, respondí. Estoy tratando de manejar esto de forma pacífica. Solo esté atento. Recibido. Pendiente, dijo. Colgué. En la pantalla, papá había desistido de las ventanas. Ahora caminaba hacia la caja de servicios en el costado de la casa. No lo hagas, susurré. Papá, no seas idiota. Abrió el panel del interruptor exterior. No le había puesto candado porque, bueno, ¿quién espera que su propio padre sabotee la electricidad de su casa? En la pantalla lo vi meter la mano y bajar la palanca principal. La casa quedó a oscuras. El zumbido del refrigerador murió. Las luces del router de Wi-Fi en la esquina se apagaron. Había cortado la luz. Pensó que sin electricidad los cerrojos inteligentes fallarían o que el frío me obligaría a salir. Olvidó dos cosas. Una, los cerrojos inteligentes se bloquean por defecto cuando se corta la energía. 2. Yo trabajo en arquitectura tecnológica.
La alarma empezó a sonar en el sótano. 5 segundos después, la batería de respaldo Tesla Powerball entró en acción. Las luces parpadearon y regresaron, un poco más tenues, pero firmes. El wifi se reinició. Miré la cámara. Papá estaba mirando la casa, confundido. Había bajado el interruptor, pero las luces seguían encendidas. Tomé el teléfono y le mandé un mensaje. Papá, tengo generadores de respaldo. Vuelve a subir el interruptor, papá. Manipular los servicios públicos es un delito. La próxima vez llamo al sheriff. Miró su teléfono, leyó el mensaje y le dio una patada al costado de la casa. No volvió a encender la luz. Simplemente regresó furioso al coche. La noche se alargó como un sueño febril. No dormí. Me senté en el sillón frente a la ventana principal, envuelto en una cobija, observando el buick. Alrededor de las 2 de la mañana, la luz interior del coche se apagó. Reclinaron los asientos. De verdad iban a dormir en mi entrada. La absurdidad de la situación me golpeó de lleno. Eran personas que acababan de vender una casa por, supuse, una cantidad considerable de dinero. Incluso después de pagar las deudas de Bella, deberían haber tenido suficiente para un hotel. ¿Por qué estaban pasando por esto? ¿Por qué aguantar el frío dentro de un coche solo para castigarme? Se trataba de control. Era una batalla de voluntades. Si se iban ahora, perdían. Si se quedaban y lograban que me sintiera lo bastante culpable como para abrir la puerta, me poseían a mí. Y poseían la casa. Abrí la laptop y me conecté al wifi de respaldo. Necesitaba saber la verdad. Entré a la base de datos pública de registros de propiedad del condado para su antigua dirección en Ohio. Busqué a Hank y Joyce Bañi. El registro de la venta apareció de inmediato, fechado esa misma mañana. Precio de venta, $620,000. Se me cayó la mandíbula. $620,000. Hice unas cuentas rápidas. Habían comprado esa casa en los 90 por quizás $150,000. Ya estaba totalmente pagada. Así que se llevaron más de $600,000 en efectivo. Mamá dijo que habían pagado las deudas de Bella. Yo conocía los problemas de Bella. Se había metido en un esquema de dropshipping de alto costo y luego intentó cubrir las pérdidas con apuestas en línea. Lo último que había escuchado de la tía Clara era que la deuda rondaba los $200,000. Una cantidad enorme, sí. Devastadora, sí. Pero 620,000 menos 200,000 dejaba 420,000. ¿Dónde estaban los otros 400,000? Tienen dinero, susurré. Tienen casi $500,000. Si tenían tanto efectivo, ¿por qué decían estar en la ruina? ¿Por qué dormían en un coche en mi entrada? A menos que ya no tuvieran ese dinero. Escarbé más. Revisé el Instagram de Bella. Su perfil era público. Historia publicada hacía 4 horas. Un video de ella sosteniendo una copa de champaña en una habitación de hotel. Ubicación, Grand View Resort y Spa. Texto, nuevos comienzos. Manifestando abundancia. Almohadilla Blessed, almohadilla Fresh Start, almohadilla Crypto Queen. Seguí bajando. 2 días antes había publicado una foto de un Porsche Boxster convertible amarillo con un moño rojo enorme. El texto decía, gracias mamá y papá por creer en mi visión. Vehículo de inversión asegurado. Sentí náuseas físicas. No solo le habían pagado la deuda. Le habían dado todo. Le habían comprado un Porsche y, por el hashtag, probablemente habían invertido el resto del dinero en el último fraude cripto que ella les estaba vendiendo como un retorno garantizado. Estaban en la ruina porque habían sido estúpidos. Lo habían apostado todo, literalmente, a que Bella se convertiría en millonaria de la noche a la mañana. Y su plan de respaldo, su red de seguridad, su casa de retiro, era yo. No estaban ahí solo para quedarse unas cuantas semanas. Estaban ahí porque habían quemado las naves. Su intención era vivir ahí para siempre mientras Bella jugaba a ser magnate de los negocios con los ahorros de toda su vida. Miré por la ventana las siluetas dormidas dentro del buick. La lástima que había sentido antes se evaporó.
Fue reemplazada por una determinación fría y dura. Ya no estaba protegiendo mi casa. Estaba protegiendo mi futuro de ser liquidado para alimentar los delirios de Bella. El sol empezó a salir alrededor de las 6:30 de la mañana, arrojando una luz gris y desoladora sobre la entrada mojada. La lluvia había cesado. Las cajas en el jardín eran montones empapados, hechos papilla. Me puse de pie y me estiré, tenía los músculos entumidos. Fui a la cocina y encendí la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó la casa. Un pequeño consuelo en medio de una zona de guerra. A las 7 en punto de la mañana, un estallido de color apareció al final de la entrada. Un Porsche Boxster amarillo brillante dobló desde la carretera principal. Avanzó con cuidado sobre la grava, esquivando los baches. El techo estaba abajo a pesar del clima de unos 4 grados. Bella había llegado. Se estacionó justo detrás del UAU y tocó el claxon. Un alegre bip bip, completamente fuera de lugar. Papá se incorporó en el Buick, frotándose la cara. Mamá abrió la puerta y prácticamente se cayó, rígida y miserable. Yo salí al balcón del segundo piso con la taza de café en la mano. Miré hacia abajo el circo que se armaba en mi entrada. Bella saltó fuera del porche. Llevaba lentes de sol enormes y un abrigo blanco y esponjoso. Parecía salida de un set de filmación. Miró las cajas deshaciéndose en el césped y frunció la nariz. Guácala, dijo, y su voz me llegó flotando. ¿Por qué está todo afuera? ¿En serio durmieron en el coche? Rowan no nos dejó entrar, carraspeó mamá, abrazándose a sí misma. Bella levantó la vista y me vio en el balcón. Se bajó los lentes de sol. Rowan, gritó, saludando con la mano como si fuéramos vecinos cordiales. Deja el drama. Abre la puerta. Mamá parece un zombi. Le di un sorbo a mi café. Bonito coche, Bella, le grité. ¿Viene con casa incluida? Bella puso los ojos en blanco. No seas envidiosa. Es un activo para mi marca personal. Ahora, ándale, déjanos pasar. Necesito cargar mi celular. Tienes $400,000 en activos, dije en voz alta. Ve y cómprate un cargador. El rostro de Bella cambió. No fue vergüenza. Bella no conocía la vergüenza. Fue fastidio. El fastidio de una niña a la que le piden explicar por qué rayó las paredes. No son 400,000, gritó de vuelta, recargándose en su Porsche amarillo. Es capital. Tú no lo entenderías, Rowan. Tú trabajas por un sueldo. Yo estoy construyendo un imperio. Un imperio, repetí, con la voz plana. ¿Así le llamamos ahora a apostar? Y no es apostar, es arbitraje cripto, chilló ella. Y mamá y papá son socios, añadió. Van a triplicar su inversión en 6 meses. Estamos haciendo esto por la familia. Si son tan ricos, grité desde el balcón, ¿por qué tus socios están durmiendo en un Buick? Hank salió del coche y azotó la puerta. Se veía fatal. La ropa arrugada, el cabello hecho un desastre, y caminaba rengueando después de haber dormido encogido en el asiento. Pero su enojo estaba tan vivo como siempre. Ya basta, bramó, señalándome con un dedo tembloroso. No hables del negocio de tu hermana. Tú no sabes nada de finanzas. Sé que vendiste tu casa por $620,000, le grité de vuelta. Revisé los registros, papá. Sé que se lo diste todo a ella. No solo pagaste sus deudas. Financiarte este circo. Hank se quedó helado. No sabía que yo podía revisar registros públicos. Miró a mamá y luego volvió a mirarme. Nosotros creemos en ella, balbuceó, perdiendo fuerza. Ella va a cuidarnos cuando esto funcione. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que entren las ganancias. 6 meses, Rowan. Tal vez un año. Eso es todo. Un año, me reí, negando con la cabeza. ¿Crees que voy a dejar que vivan en mi casa un año mientras ella juega al casino con los ahorros de su vida? Es mejor que estés acaparando este lugar solo para ti, intervino mamá, recuperando la voz. Mira esta casa. Es enorme.
Tienes 4 recámaras. ¿Para qué necesitas 4? Estás soltera. No nos estás dando nietos. Solo estás existiendo. Eso dolió. Era el chantaje parental de siempre. Mi éxito no valía nada porque no servía a su imperativo biológico. Esta es mi casa, dije, aferrándome al barandal. No es un hotel ni un albergue para inversionistas incompetentes. Dense la vuelta. Vayan a un motel con el dinero que les quede. Nos gastamos el resto en el coche, soltó Bella de golpe. La miré, incrédula. ¿Qué? El Porsche, dijo, acariciando el cofre como si fuera una mascota. Necesitábamos un vehículo corporativo que proyectara éxito. No puedes llegar a reuniones con inversionistas en un Buick. Usamos lo último del dinero para el enganche y el arrendamiento. Estamos técnicamente ilíquidos ahorita. ¿Ilíquidos? Estaban en la ruina. Literalmente no tenían ni $1. Habían vendido una casa, pagado una deuda y quemado todo lo demás en un convertible amarillo y en una cuenta cripto que probablemente ya se estaba yendo a cero. No estaban pidiendo mudarse conmigo. Estaban rogando por sobrevivir. Pero al mirarlos, la arrogancia de Bella, el derecho de papá, la manipulación de mamá, entendí algo aterrador. Si los dejaba entrar ahora, nunca se irían. No podrían irse. No tenían plan de salida. Yo estaría manteniendo a 3 adultos por el resto de mi vida. Están locos, dije en voz baja. De verdad están locos. Somos familia, gritó papá. Ahora abre la puerta. Tengo que ir al baño. Ve al monte, le respondí. No vas a entrar. Me di la vuelta y regresé a la casa, cerré la puerta corrediza de vidrio y la aseguré. Corrí las cortinas. Escuché a Bella gritar, te odio, seguido del sonido de una patada contra el revestimiento de la casa. Me senté en el piso de mi recámara, recargado contra la pared. Necesitaba un plan. No se iban a ir por su propia voluntad. Tenía que obligarlos. ¿Pero cómo obligas a tus propios padres a salir de tu propiedad sin parecer un monstruo? Entonces vi algo deslizarse por debajo de la puerta principal. Bajé. Un pedazo de papel de cuaderno había sido empujado por la ranura inferior de la puerta. Lo levanté. Era letra manuscrita. Reconocí la cursiva de mi madre. Llevé el papel a la isla de la cocina y lo alisé. Estaba escrito en la parte de atrás de un volante viejo de una pizzería que debieron encontrar en el coche. La audacia del documento era impresionante. Rowan, comenzaba. Dado que está siendo difícil, estamos dispuestos a llegar a un compromiso para convertir esto en un arreglo formal. Estos son los términos para que nos mudemos. 1. Mamá y papá ocuparán la recámara principal en la planta baja, más fácil para la rodilla de papá. 2. Bella tomará la recámara de visitas de arriba con vista al lago. Necesita luz natural para la creación de contenido. 3. Rowan puede mudarse al loft/diagonal oficina o al sótano. Está sin terminar, pero puedes arreglarlo. 4. Pagaremos $300 al mes en total como renta. 5. Rowan seguirá pagando todos los servicios, internet e impuestos, ya que es su activo. 6. Las comidas serán compartidas. Rowan cocinará la cena 5 noches a la semana como parte de su contribución a la familia. 7. Rowan no podrá tener visitas nocturnas sin la aprobación de mamá. No queremos extraños en la casa. Firmado, mamá y papá. Me quedé mirando el papel. Las manos me empezaron a temblar otra vez, pero esta vez no era adrenalina. Era pura furia, sin filtros. No solo querían un lugar donde quedarse. Querían desalojarme de mi propia vida. Querían mandarme al sótano sin terminar de la casa que yo construí, mientras ellos se quedaban con la suite principal y la mejor habitación. Y además querían que les cocinara. ¿Y el precio de esta toma hostil del hogar? $300. Solo mi hipoteca era de $2,400. La calefacción en invierno, $400. Agarré un plumón del cajón. Escribí con letras negras enormes en toda la hoja, no. Caminé hasta la puerta principal. La desbloqueé,
La abrí apenas unos centímetros dejando puesta la cadena de seguridad, y empujé el papel hacia afuera. Léelo, dije por la rendija. Papá arrebató el papel. Lo leyó y la cara se le puso roja. Malagradecido de M, empezó. $300 es generoso. Estamos en ingresos fijos. Entonces ve a rentar un cuarto que cueste $300, le grité a través de la rendija. Ah, espera, esos no existen. ¿Quieres algo que vale $3,000 por unas cuantas monedas?, grité. Bella necesita la luz, chilló mamá desde atrás de él. Su trabajo depende de eso. Su trabajo es una estafa, mamá, le grité de vuelta. No es real. Nada de esto es real. Están jugando a la casita con dinero del Monopoly. Abre esta puerta, papá estrelló el hombro contra la madera. La cadena vibró, pero aguantó. Te lo ordeno. Tengo 36 años, le grité. No me ordenas nada. Sal de mi porche. Volví a azotar la puerta y le eché el cerrojo. Regresé a la cocina y miré la cafetera. Sentía que iba a vomitar. Entonces escuché un sonido nuevo. El motor pesado de un vehículo, pero no era el UAUL. Era una camioneta. Revisé la cámara. Una van blanca se había estacionado junto al porche. En el costado decía, Lakeside Lock and Key. Se me heló la sangre. Papá estaba hablando con un hombre en overol azul. Un cerrajero. Papá señalaba mi puerta principal, gesticulando como loco. Sacó su cartera y le mostró al hombre su licencia de conducir. Iba a taladrar las cerraduras. Iba a meterse a mi casa por la fuerza. No pensé. Reaccioné. Corrí a la ventana de la sala, levanté el marco y saqué la cabeza. Oiga, le grité al cerrajero. No toque esa puerta. El cerrajero, un tipo grande y barbón, levantó la vista sobresaltado. Me miró a mí y luego a mi papá. Perdió las llaves, gritó papá por encima de mí, tratando de taparme. Mi hijo está confundido. Está teniendo un episodio. Solo abra la puerta, yo le pago extra. Yo soy el dueño. No, grité, con la voz quebrándose. Ese hombre es un intruso. Mi nombre es Rowan Vine. Revise los registros de la propiedad. Si perfora esa cerradura, lo demando y llamo a la policía por allanamiento. El cerrajero dio un paso atrás. Miró la licencia de papá y luego me miró a mí. Señor, le dijo a mi papá, su identificación dice que vive en Ohio. Nos acabamos de mudar, insistió papá, sudando a chorros. Esta es mi casa de vacaciones. Mi hijo está ocupándola ilegalmente. Está mentalmente inestable. Tengo los códigos de seguridad, grité. Las facturas de servicios están a mi nombre. Váyase ahora. El cerrajero guardó el taladro en el cinturón y negó con la cabeza. Miren, no me voy a meter en un pleito familiar. Si no tienen prueba de propiedad y hay alguien adentro diciendo que ustedes están invadiendo, yo me voy. Llamen a la policía si de verdad es su casa. Voy a llamar a la policía, amenazó papá. Lo voy a hacer arrestar por negligencia. Hágalo, dijo el cerrajero. Regresó a su camioneta, se subió y dio reversa por el camino de entrada más rápido de lo que jamás había visto moverse a un vehículo de servicio. Papá se quedó ahí, jadeando. Miró la van alejarse y luego volvió la vista a la casa. Entonces tomó un gnomo de jardín de mi maceta, una figurita de cerámica ridícula que la tía Clara me había regalado de broma, y lo lanzó contra la ventana desde donde yo miraba. El gnomo se hizo pedazos contra el revestimiento, justo debajo del marco de la ventana. Un pedazo de cerámica salió volando y estrelló el panel inferior del vidrio, dejándolo cuarteado. Arruinaste todo, gritó papá, con la voz ronca. Mocoso, egoísta y lleno de odio. Hicimos todo por ti. Miré el vidrio agrietado. Miré el gnomo hecho pedazos. Ahí se acabó todo. La línea había sido cruzada. Ya no era solo una discusión. Era daño a la propiedad. Era violencia. Saqué el teléfono. No llamé a mis amigos.
No llamé a un terapeuta. Marqué al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a un sheriff en el 440 de Pine Ridge Road, dije, con una calma que me sorprendió. Tengo a 3 personas invadiendo mi propiedad que se niegan a irse y acaban de empezar a destruirla. Temo por mi seguridad. ¿Conoce a los invasores?, preguntó la operadora. Sí, respondí. Son mis padres. De acuerdo, señor. Tenemos una unidad cerca. El agente Miller va en camino. Permanezca dentro y mantenga las puertas cerradas. Ya están cerradas, dije. Colgué. Observé por la cámara cómo Bella estaba sentada sobre el cofre de su porche, limándose las uñas, mientras papá pateaba las cajas empapadas del jardín. Mamá caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. No tenían idea de lo que se venía. Creían que por ser mamá y papá la ley no aplicaba para ellos. Creían que la biología era un pase libre para todo. Estaban a punto de aprender que, en el mundo real, una escritura vale más que el ADN, siempre. Esperar a la policía es una experiencia surrealista. Uno espera escuchar sirenas a lo lejos, como en las películas. Pero aquí, junto al lago, solo hay silencio. Un silencio que amplifica cada ruido que hacen tus propios padres mientras destruyen tu jardín. Después de llamar al 911, no me escondí. Me preparé. Fui a mi oficina e imprimí una copia de la escritura de la casa. Tomé una carpeta con los recibos de los servicios. Luego entré al sistema de seguridad y descargué los videos: papá cortando la luz, papá lanzando el gnomo, papá intentando forzar la cerradura. Lo sincronicé en mi teléfono. Revisé la hora. Habían pasado 20 minutos. El agente Miller llegaría en cualquier momento. Decidí darles una última oportunidad. No por ellos, sino por la cámara. Para que quedara constancia. Desbloqueé la puerta principal y volví a salir al porche. La lluvia había cesado y el aire estaba frío y limpio. Papá estaba sentado en la defensa del uaul, con la cabeza entre las manos. Mamá se apoyaba en el porche, hablando con Bella. Cuando se abrió la puerta, los 3 levantaron la vista. Por fin, exclamó mamá, separándose del coche. ¿Ya entraste en razón? Nos estamos congelando, Rowan. Levanté el teléfono, con la pantalla hacia ellos. El punto rojo de grabación parpadeaba. Estoy grabando esto, anuncié en voz alta. Esta es su última advertencia. Están invadiendo propiedad privada. Han causado daños a mi propiedad. La policía viene en camino. Si se van ahora mismo, se suben a sus autos y se van, le diré al sheriff que los deje ir solo con una advertencia. Si todavía están aquí cuando él llegue, presentaré cargos. Papá se puso de pie, el rostro volviéndose rojo otra vez. ¿Le llamaste a la policía, a nosotros? A nosotros, papá, dije. ¿Después de que lanzaste un ladrillo contra mi ventana? Papá, grité, señalando el gnomo destrozado en el pasto. Cortaste la luz de mi casa. Eso no es criar. Eso es un delito. Fue un accidente, mintió papá, mirando a la cámara del teléfono. Me resbalé. El gnomo se cayó. Lo tengo en video, papá, respondí con frialdad. Tengo todo grabado, el tablero eléctrico, al cerrajero, todo. Bella se bajó del cofre del porche. Se quitó los lentes oscuros y me miró con puro veneno. Eres un perdedor, Rowan escupió. ¿De verdad crees que la policía nos va a arrestar? Somos tu familia. Esto es un asunto civil. Van a decirte que nos dejes entrar porque somos residentes. No son residentes, dije. Nunca han pasado una noche aquí. No reciben correo aquí. No tienen llaves. Tenemos nuestras cosas aquí, gritó papá, señalando las cajas empapadas en el jardín. Eso establece residencia. Eso establece que están tirando basura, lo corregí. Solo déjanos entrar, sollozó mamá, intentando otra vez con la culpa. Rowan, por favor. ¿A dónde se supone que vayamos? Vendimos la casa. No tenemos nada. Tienen un porche, dije,
mirando el auto amarillo. Véndanlo. Ahí hay por lo menos $50,000. Eso paga muchas noches de hotel. No podemos venderlo, chilló Bella. Es un arrendamiento y la penalización por romperlo es enorme. Me reí. De verdad me reí. Fue una risa oscura, amarga. Así que arrendaron un coche de lujo con sus últimos $, dije, negando con la cabeza. ¿Y ahora quieren que yo subsidie su estupidez? No. Absolutamente no. Ahí viene, dijo papá, mirando hacia la entrada. Una patrulla del sheriff, una Ford Explorer blanca con la palabra sheriff en letras doradas, avanzó por el camino de grava. No llevaba sirena, solo las luces azules parpadeando y reflejándose en los árboles mojados. Perfecto, dijo papá, acomodándose la chamarra. Yo hablaré con él. Le explicaré que estás teniendo una crisis mental y que nos estás echando de nuestra propia casa. Adelante, respondí. Habla. La patrulla se detuvo detrás de Luaul. El agente Miller bajó. Es un tipo grande, de unos 40 y tantos, que conoce a todo el mundo en el condado. Ha venido a mi casa a las parrilladas. Sabe perfectamente que no estoy inestable. Buenos días, dijo Miller, ajustándose el cinturón. Miró las cajas en el jardín, el porche amarillo y el gnomo roto. Parece que hay una buena fiesta aquí. Oficial papá se apresuró a hablar, usando su voz de ciudadano respetable. Gracias a Dios que llegó. Mi hijo está allá arriba en el porche. Está teniendo algún tipo de episodio. Nos está dejando fuera de nuestra casa de descanso. Nos acabamos de mudar y se niega a dejarnos descargar. Miller levantó la vista hacia mí. Buenos días, Rowan. Buenos días, Jim, respondí. No estoy teniendo ningún episodio. Estas personas están invadiendo mi propiedad. Invadiendo, chilló mamá. Somos sus padres. ¿Cómo vamos a estar invadiendo? ¿Vive usted aquí, señora?, preguntó Miller con calma. Se interrumpió papá. Nos mudamos hoy. ¿Ve el camión? ¿Tiene un contrato de arrendamiento?, preguntó Miller. ¿O una escritura? Nosotros tenemos un acuerdo verbal, balbuceó papá. Papá mintió. Él aceptó que nos dejáramos vivir aquí y luego se echó para atrás cuando llegamos, dijo. Eso no es cierto, respondí con claridad. No he hablado con ellos en 3 semanas. Llegaron ayer sin avisar. Les negué la entrada. Durmieron en su coche. Nunca han puesto un pie dentro de la casa. ¿Es verdad?, preguntó Miller, mirando a papá. ¿No han estado dentro de la casa? Bueno, no, porque él nos dejó fuera, balbuceó papá. De acuerdo, dijo Miller. Si no han estado dentro, no han establecido residencia. Eso convierte esto en una situación de invitados, y el dueño tiene derecho a revocar la invitación en cualquier momento. Revocar, se burló Bella con desprecio. No somos invitados, somos familia. Eso no le importa a la ley, señorita, respondió Miller. Luego miró el gnomo hecho pedazos. Rowan, mencionaste daños a la propiedad. Sí, dije, bajando los escalones y entregándole mi teléfono. Aquí está el video de Hank Vine cortando la electricidad en el tablero anoche. Y aquí está lanzando un objeto de cerámica contra mi ventana hace 10 minutos. Miller vio el video. Su expresión se endureció. Lo reprodujo 2 veces. Luego miró a papá y volvió al teléfono. Señor, dijo Miller, ya sin tono amistoso, ¿usted cortó la luz de esta residencia? Yo solo estaba intentando reiniciar el interruptor, mintió papá torpemente. Pensé que el timbre no funcionaba a las 2 de la mañana. Miller levantó una ceja. ¿Y el gnomo también se le resbaló de la mano? Y él me provocó, gritó papá, señalándome. Me faltó al respeto. Soy su padre. Ser padre no le da derecho a romper ventanas, dijo Miller con firmeza. Bien, esta es la situación. El señor Vine quiere que se vayan de su propiedad. No tienen ningún derecho legal para estar aquí. Además, tengo evidencia de vandalismo y de un posible intento de allanamiento con el asunto del cerrajero.
Y no puede echarnos, lloró mamá, agarrando el brazo de Miller. No tenemos a dónde ir. Vendimos la casa. Miller retiró suavemente su mano. Señora, eso es un asunto civil. En este momento estoy atendiendo una denuncia por invasión de propiedad. Tienen dos opciones. Opción A, cargan esas cajas de nuevo al camión y se van inmediatamente. Opción B, arresto al señor Vine por vandalismo y daños criminales, y al resto por invasión de propiedad. Silencio. Un silencio absoluto en la entrada. Bella miró a sus padres con los ojos muy abiertos. Mamá, nos van a arrestar. No, dijo papá rápido. No, claro que no. Este oficial está confundido. No estoy confundido, señor, respondió Miller, acercando la mano a las esposas. Necesito una decisión ahora. Papá me miró. Por primera vez, sus ojos suplicaban. Quería que yo lo detuviera. Que dijera, está bien, Jim. Déjalos quedarse. Lo miré fijamente. Pensé en el acuerdo de renta. Pensé en el sótano. Pensé en el porche. La opción A me parece perfecta, dije. Los hombros de papá se desplomaron. La pelea se le fue del cuerpo. Por fin entendió que aquí no tenía ningún poder. Está bien, escupió. Bien, ya nos vamos. Contento ahora, dijo. Dejaste a tus propios padres sin hogar. Ustedes se quedaron sin hogar solos, respondí. Yo solo me negué a hacer el albergue. Miller estaba ahí, con los brazos cruzados, observándolos. Empiecen a cargar. Me quedo hasta que se vayan de la propiedad. Los siguientes 30 minutos fueron los más satisfactorios y, al mismo tiempo, los más dolorosos de mi vida. Vi a mi padre de 65 años y a mi madre arrastrar cajas de cartón empapadas de regreso al Uaul. Bella no ayudó en nada. Se quedó sentada en su porche, testeando furiosa, seguramente tratando de darle la vuelta a la historia en redes sociales. Cuando metieron la última caja, papá azotó la puerta del camión y caminó hacia mí por última vez. Ya no se veía enojado. Se veía viejo. Para nosotros estás muerto, susurró. No nos llames. No vengas en Navidad. Ya no tienes familia. Hace mucho que no tenía familia, papá, dije en voz baja. Solo tenía dependencia. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Se dio la vuelta, se subió al sedán y encendió el motor. Bella aceleró el porche, me hizo la seña obscena con el dedo y salió disparada de la entrada, levantando grava por todos lados. El Uaul lo siguió, avanzando pesadamente por el camino como una bestia derrotada. Miller los observó irse y luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien, Rowan? No, respondí con honestidad. Pero voy a estarlo. ¿Quieres presentar cargos por la ventana? Miré el vidrio roto. No. Déjalos ir. Solo anota todo en el reporte por si regresan. Hecho, dijo Miller. Llámame si vuelves a ver ese carro amarillo. Se subió a su patrulla y se fue. Me quedé solo. La entrada estaba vacía, salvo por algunos restos de cartón mojado. El silencio regresó. El viento movía los pinos. Volví a entrar a la casa. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Fui a la cocina y tiré el resto de mi café frío por el fregadero. Las consecuencias fueron predecibles, tóxicas y rápidas. Esa misma tarde, mi familia extendida me declaró la guerra. Mi celular se llenó de mensajes de odio de tías, tíos y primos a los que no veía desde hacía años. Los dejaste en la calle. Joyce está en el hospital por el estrés. Mentira. Ojalá te mueras solo en esa casa enorme. No le respondí a ninguno. En cambio, hice algo que debía haber hecho hace años. Reuní las pruebas. Tomé los videos de cuando cortaron la luz, cuando papá lanzó el gnomo, la confrontación con el cerrajero. Le tomé foto al acuerdo de renta donde exigían que yo me fuera al sótano. Saqué capturas de las publicaciones de Bella con el porche y el champán, con fecha del mismo día en que decían estar en la ruina. Lo publiqué todo en mi propio Facebook. Escribí un solo texto:
sencillo, para todos los que me estaban escribiendo por mis padres. Vendieron su casa por 620,000 pesos, se lo dieron todo a Bella para un Porsche y criptomonedas, y luego intentaron meterse a mi propiedad, exigiendo que yo viviera en mi propio sótano mientras ellos se quedaban con la recámara principal. Aquí está el video de mi papá destruyendo mi propiedad cuando dije que no. No haré más comentarios. Cualquiera que apoye este comportamiento es bienvenido a darles alojamiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. En menos de una hora, los comentarios de odio se detuvieron. La tía Clara borró sus publicaciones. El primo Mike me escribió: oye, no sabía lo del Porsche. Eso sí está muy mal. Perdón. Después me enteré, por Henderson que se entera de todo, que terminaron quedándose 2 noches en un Motel 6 del pueblo. Luego, cuando la realidad de su inversión les cayó encima, tuvieron que devolver el Porsche. Perdieron el depósito y la penalización por cancelar el contrato, otros $10,000 tirados a la basura. Rentaron una traila pequeña de 2 secciones en un parque como a unos 20 kilómetros de aquí. Era lo único que podían pagar con lo que quedaba de su pensión. Bella se quedó con ellos una semana y luego se mudó a Miami con un tipo que conoció en internet para seguir su carrera de modelo. Los abandonó en el momento en que se acabó el dinero. Un mes después, papá intentó llamarme. Mandé la llamada directo al buzón de voz. Lo escuché una sola vez. No estaba pidiendo perdón. Me preguntaba si tenía muebles viejos que no usara, porque la traila estaba sin amueblar. Bloqueé el número. Han pasado 6 meses. El lago está completamente congelado, una sábana blanca e impecable que se extiende hasta el horizonte. Arreglé la ventana. Compré un gnomo nuevo, uno de concreto, demasiado pesado para que alguien pueda aventarlo. Paso las tardes trabajando junto a la chimenea, con mi perro a mis pies. Hay silencio. A veces hay soledad. No voy a mentir y decir que no duele. Hay un tipo muy específico de duelo cuando te das cuenta de que, en la práctica, eres huérfano porque tus padres eligieron su ego por encima de su relación contigo. Pero luego miro a mi alrededor. Miro las paredes que construí. Miro la cuenta bancaria que ya no se está vaciando para pagar los errores de mi hermana. Miro la paz que he cultivado. Me di cuenta de que la familia no es un pacto suicida. No es un cheque en blanco. Tienes derecho a salvarte. Tienes derecho a cerrar la puerta cuando el huracán regresa. La mala planeación de ellos no constituía una emergencia para mí. Y por primera vez en mi vida, no soy la red de seguridad. Solo soy el tipo en la casa del lago, disfrutando del silencio. Así que tengo que preguntarles, ¿estuve mal? Fui el villano por dejar a mis padres mayores sin hogar después de que vendieron su casa, ya pagada, para alimentar las fantasías de mi hermana. ¿Debí aceptar el trato, vivir en el sótano y dejarlos jugar a la familia perfecta en mi propia casa? Déjenmelo saber en los comentarios. Leo cada uno. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó ver a padres con derechos enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, dale like. De verdad ayuda mucho a que el canal crezca. Y si todavía no te has suscrito, hazlo y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva de la familia de dramas de Reddit. Nos vemos en la próxima.